25 de la mañana estamos en comunicación con nuestro columnista de 2 jueves por mes, podríamos hablar, cada 15 días, Daniel Campos, y vamos a improvisar ahí en el aire, porque hay muchas cosas para hablar, pero vamos a ver si nos organizamos. Por ahí, por ninguna menos, empezamos por el tema más candente, la marcha de ayer, todos los acontecimientos, la política del gobierno sobre esto y sobre todo los ajustes que hay en el Estado. Bueno, también me gustaría hablar sobre las consignas o la política que tienen los distintos movimientos feministas. ¿Cómo ves esa situación? Primero, no repudio al asesinato de esta chica en Córdoba, me imagino. Sí, un nuevo femicidio, sigue siendo una alta tasa de femicidios en Argentina y en todo el mundo. Entonces, nos encontramos con que cuando vemos esta historia es un recorte en pequeño de el grave problema que afronta las mujeres y en general todo el pueblo argentino y los pueblos del mundo, que es el Estado capitalista, lo peligroso que es y cómo permanentemente a través de los partidos políticos capitalistas se promueve los femicidios y se protege a los femicidas. En este caso, el asesino de Agostina era una persona protegida por el Partido Justicialista de Córdoba, barra brava, una persona organizada en el Partido Justicialista, protegido por los concejales de la zona, que debería haber estado preso, porque ya tenía antecedentes. Sin embargo, mediante una protección que le dio el PJ provincial de Córdoba, y de hecho hay fotografías de él con todos dirigentes políticos de la provincia, a través de la protección, esa persona logró la impunidad y eso le permite, llevar adelante este femicidio, que es horroroso, que todos repudiamos y que ha provocado una reacción, otra vez, nuevamente, una reacción de la que siempre buena esperamos que suceda y se siga desarrollando, en relación a la lucha por la liberación de las mujeres, que es una de las luchas fundamentales contra el capitalismo, ¿no? Si esto está directamente vinculado a la defensa de la propiedad privada. Las clases dominantes necesitan llevar adelante la opresión contra los sectores más vulnerables de la sociedad, ya sean los más pobres, los inmigrantes y las mujeres, que son la mayoría de la sociedad, la mitad más uno, digamos, que tienen que ser permanentemente oprimidas para que en el capitalismo sean permanentemente discriminadas en los trabajos, en los salarios, en todo. En nuestro país una gran revolución de las mujeres impuso el aborto legal. El aborto legal no fue una graciosa concesión del gobierno de Alberto Fernández, sino el producto de una gran movilización nacional. Pero para todos aquellos que ayer se movilizaron y plantearon por supuesto que el gobierno de Milei tiene gran responsabilidad en la cuestión del asesinato, pero no hay que olvidarse del Partido Justicialista. Es decir, algunos de los que convocaron ayer a la movilización correctamente denunciaron la política del gobierno de Milei, sobre todo en defensa del capitalismo, pero se olvidaron, entre comillas, de la complicidad del PJ, y que quien mató a Agostina es un militante del PJ y una persona protegida por el PJ. Entonces aquí todos los partidos capitalistas son responsables de los femicidios, son responsables. Esto no se resuelve creando un ministerio de mujeres ni nada por el estilo, sino que se resuelve luchando, por un lado, en forma clara contra el Estado capitalista, sus leyes y toda su estructura que es machista y patriarcal, y también enfrentando uno de los flagelos más graves y más grandes que tiene hoy en nuestro país y el mundo, que es la trata de personas. Y en este sentido, desde el nuevo PCT y también de la Marx Argentina, desmarcarnos de la política del resto de la izquierda, que considera la prostitución como un trabajo y
y lucha por la legalización de la prostitución. Nosotros estamos totalmente en contra de eso. Creemos que la prostitución no es un trabajo, sino que es una forma de esclavitud, y miles de chicas son atraídas todo el tiempo ante las redes de trata y las redes de narcotráfico, que están muy... son prácticamente lo mismo, las redes de trata y las redes de narcotráfico. Y mucho de lo que ocurrió en este asesinato de Agostina está muy emparentado con lo que ya vimos el año pasado, el horroroso crimen de Varela, de las 3 niñas que también estaban siendo captadas por redes de prostitución. En este caso, estas redes actúan bajo amparo del Estado capitalista, de sus gobiernos, de sus concejales, de sus diputados. El Partido Justicialista está muy vinculado a las redes de trata y narcotráfico, como así también están vinculados a esas redes sectores de la Iglesia, del Ejército, de las Fuerzas Armadas, de la policía, sobre todo la policía de la provincia de Buenos Aires, vinculada a los negocios turbios del narcotráfico, y los varones del conurbano del Partido Justicialista, que son los que manejan gran parte de esas redes. Estas niñas son víctimas de esas redes. Entonces, cuando ya se produce el femicidio, es el eslabón final de una cadena, de una estructura que está totalmente corrompida, está totalmente podrida, putrefacta, y muestra que el capitalismo está descompuesto ya como sistema social y económico, que no tiene nada para dar para ningún sector social, y que esta estructura la tenemos que abolir. Esto no es un cambio cosmético, la creación de un ministerio, una secretaría, no se arregla con ese tipo de medidas que no resuelven absolutamente nada, sino que se arregla aboliendo el capitalismo, y la movilización que se lanzó ayer apunta en ese sentido, más allá de lo que plantean muchas de las corrientes que estaban ahí presentes, que en la mayoría son reformistas, y que harán, digamos, maniobras políticas para llevar agua para tal o cual molino de una propuesta reformista como el Partido Justicialista. La verdad es que la movilización, en verdad, lo que cuestiona y plantea también la movilización que se hizo en todo el país, cuestiona de fondo el problema al que están sometidas nuestras niñas en los barrios más pobres, que son víctimas de los captadores, de los abusadores y de todas estas redes que están operando permanentemente. ¿Te parece que la movilización de ayer, más allá del tema puntual que se trató del femicidio o los femicidios, también apunta contra el gobierno de Javier Milei como un cansancio general? Sí, tenés razón en eso, Antonio. Hay un poquito vinculado a esto, pero ya separado de esto, hay un derrumbe de Milei. Hay un derrumbe de Milei, que es un derrumbe al mismo estilo de lo que está ocurriendo en Bolivia. Estos gobiernos neoliberales que asumen prácticamente sin partido, un grupo de lumpenes que llegan al poder de manera casi casual, digamos, por el derrumbe de los viejos partidos y organizaciones como el Partido Justicialista, repudiados por el pueblo, con el 30 y pico % de los votos de un padrón electoral llegan al poder, como el caso de Milei o el caso de Paz, o fíjense lo que acaba de pasar en Colombia, ante el derrumbe del gobierno de Petro, casi 50% de la población que no va a votar, y termina ganando un tipo desconocido, que no se sabe ni quién es, pero que tiene un discurso igual que el de Milei. Entonces, un gobierno que está no solo repudiado por más del 70% de la población que se muere de hambre, sino que además está dando muestras de una corrupción digamos ya desvergonzada. No es solo el caso Libra, todos los días voy de mi casa. ¿Quién sabe si están desesperados por llevarse millones de dólares de los presupuestos, entregando privatizaciones caminar en paz, amañadas entre ellos, repartiéndose negocios entre Santiago Caputo, miembros del gobierno nacional, con empresarios muy conocidos, pero no solamente de la Libertad Avanza, también del peronismo, de Sergio Massa, tipos como Vila, Manzano, apoderándose de todas las empresas, es decir, yendo a todos los concursos de privatización y llevándose todo lo que puede, es decir, entonces todo eso es
una vergüenza, y todo eso está repercutiendo mucho. Tal es así que en las últimas encuestas lo que empieza a aparecer como uno de los temas más importantes, la corrupción. Sí. Supuestamente un gobierno que venía a terminar con la corrupción, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que muestra esto es que el capitalismo es un sistema intrínsecamente corrupto. No existe un capitalismo no corrupto. Todo lo que dice que se puede construir un capitalismo no corrupto, mienten. Porque el capitalismo en su descomposición y en su crisis mundial, que en Argentina se expresa en la crisis que estamos viviendo hoy, y necesariamente es corrupto para poder subsistir. Genera corrupción y descomposición porque las clases dominantes no le queda otro camino que apelar a ese tipo de metodologías para poder subsistir, pues son una clase que ya no tiene más nada que ofrecer más que llevarse despiadadamente todos los dineros y acumular, dejando en la miseria y la pobreza a la gran mayoría de la población. Es decir, el capitalismo ya no tiene más nada para dar en Argentina ni en ningún país del mundo. Por eso estos gobiernos duran poco. Suben 1 año, 2 años y se empiezan a robar. Y este gobierno llegó hasta aquí porque lo rescató Donald Trump, le entregó 20.000 millones de dólares porque había perdido la elección de la provincia de Buenos Aires y se derrumbaba, y luego porque el Partido Justicialista le aprueba las leyes. Ya no duraría nada. Y no solamente le aprueba las leyes, sino que el Partido Justicialista se ha negado, que controla la CGT y controla las organizaciones más importantes de masa del país, se ha negado a llevar adelante una lucha nacional para terminar con el gobierno. No quiere que haya una crisis revolucionaria, un nuevo de la Rúa que cae, un nuevo argentinazo y un vacío de poder que posiblemente abriría una crisis muy en el capitalismo. Entonces lo que intentan es proteger a este tipo de gobierno, pero el pueblo sale a la calle, golpea. Venimos de una lucha enorme en la Patagonia, extraordinaria, huelgas docentes por todas las provincias del país, movilizaciones contra la megaminería, es decir, hay movilizaciones permanentemente en todo el país, como las que vimos ayer por el asesinato de Agostina, que están golpeando muy duro en el gobierno y que lo están dejando, digamos, en una situación de extrema debilidad, más allá de que los demás partidos capitalistas lo defiendan y lo quieran proteger. Y eso pone a la luz una cuestión. Es decir, lo que es necesario aquí es un gobierno obrero y popular, un gobierno de emergencia que afronte el problema del hambre y la pobreza como centro, y eso no lo puede resolver ningún gobierno capitalista. Daniel, discúlpame, esto me obliga a preguntarte por la campaña que hay por Miriam Bregman a la presidencia, por crear comité en cada lugar de trabajo, la campaña que empezaron el Frente de Izquierda, ¿eso va hacia un gobierno obrero y popular que tome la medida que vos decís? Muy buena tu pregunta, Antonio. Justamente ante la crisis del gobierno de Milei, la maniobra que la burguesía está llevando adelante, las clases dominantes, es adelantar las elecciones. Si cuando falta 1 año y medio, evitar que haya un estallido social, evitar que haya un levantamiento del pueblo que termine con el gobierno, y tratar de ir canalizando todo de la discusión de las elecciones, como si las elecciones fueran dentro de 3 meses. Entonces, bueno, ya está lanzado Kicillof, hay una interna abierta dentro del Partido Justicialista, está Macri dando vuelta por todo el país, es decir, los dirigentes, Patricia Bullrich tomando distancia del gobierno porque se quiere mostrar como una candidata. Pero lo que es vergonzosa es la actitud de la izquierda, del Frente de Izquierda, Miriam Bregman y todos estos grupos, salieron a hacer campaña electoral faltando 1 año y medio para las elecciones. Y han llamado a conformar comités por Miriam Bregman como producto de la, digamos, que en algunas encuestas que hacen los propios partidos capitalistas, daría popularidad para Miriam Bregman, cierta popularidad, y base a eso salen a plantear que harían comités para la toma del poder, para un gobierno obrero y popular, un verdadero disparate y una mentira que le están diciendo al pueblo, porque está planteando una cuestión que nos llevaría a todo un programa, que la izquierda podría llegar al gobierno por la vía de las elecciones. O sea, un planteo que están haciendo todos los partidos del Frente Izquierda, los grupos que pertenecen, no solo Miriam Bregman, lo está diciendo
Izquierda Socialista, el Partido Obrero, el MST, pero también intelectuales que están alrededor de esos sectores, están planteando ese disparate completo que no solo es mentira, sino que además es peligroso, porque es sembrar ilusiones en que a través del voto se puede llegar a un gobierno obrero y popular en este país. Para aquellos que no conocen o que no conocen estos debates que son viejos, porque estos planteos de que la izquierda puede llegar al poder a través del voto es un viejo planteo de la socialdemocracia, el reformismo, que siempre planteó esto. Aquí el Partido Socialista de Palacios, digamos en Chile, lo que fue la experiencia de la Unidad Popular, del gobierno de Allende en la década del 70 del siglo pasado, cuando plantearon que a través del voto y la democracia burguesa la clase obrera el poder y gobernar un país, que es algo completamente falso. No es así, y justamente la experiencia de Chile, el planteo del socialismo, la vía pacífica del socialismo, o algún gobierno obrero y popular, terminó una tragedia brutal, un golpe de Estado de Pinochet, miles de asesinados, perseguidos, torturados, y una dictadura que duró casi 20 años. Es decir, decir eso es una mentira, además de que es entrar en la maniobra que está lanzando las clases dominantes, que es desviar toda la crisis del gobierno de Milei al terreno electoral. Por otro lado, es también decir una mentira, y una mentira peligrosa, es tratar de, embellecer el fraude electoral que son las elecciones, que es un fraude organizado por la clase dominante para que siempre gobiernen los mismos, embellecerlo como que lo que no es, como un sistema a través del cual partidos políticos que estarían a favor de la clase obrera y el pueblo pueden llegar al gobierno, lo cual es falso. El sistema democrático burgués, para todos los que nos están escuchando, es un fraude organizado, empezando porque una campaña electoral mínima vale $1.000 millones, o sea, son campañas costosísimas, que todo el sistema está organizado como un fraude, porque un partido que no tiene el apoyo de multinacionales y grandes empresas es imposible que pueda llegar al poder y ganar elecciones. Por ejemplo, para que no te haga, hay que tener fiscales en todas las mesas en la mayoría de las provincias donde todavía se vota con papel, y eso es una movilización imposible de llevar adelante si no se tiene el control del aparato del Estado. Las circunscripciones y circuitos están organizados para que se diluya. Hola, Daniel, se está cortando. Tiene más fuerza la burguesía, las clases dominantes. Se está cortando un poquito. ¿Te estás alejando? Bueno, espera un poquito entonces, que voy a tratar de cambiar de ubicación. Bueno. A ver aquí. No, seguí a ver, pues. ¿Escucha mejor? Ahí se escuchan pajaritos. Bueno, aquí, espérame entonces un poquito. No, estaba bien, parece que te estaba moviendo nomás. Sí, me estoy moviendo. Voy a ponerme acá, a ver si acá se escucha mejor. Dale. ¿Aquí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, sí. Bueno. Entonces, todo un sistema que está organizado para perpetrar un fraude y eso se le dice a la gente que es democracia. Digamos, solamente 2 o 3 partidos se pueden presentar que reúnen esos requisitos, que es tener miles de millones de dólares, aportantes de grandes empresas, capacidad de movilización de personas, pero además en un momento donde el pueblo ya no cree en la democracia burguesa, millones no van a votar, se abstienen o votan en blanco o votan nulo en todo el mundo, no solamente en Argentina, como expresión de que hay un hartazgo con todo un sistema que hace ya 30, 40 años que existe, un régimen político que no le ha dado ninguna respuesta al pueblo, porque es el régimen político del capitalismo. Entonces los grupos de izquierda que dicen que la izquierda puede llegar al gobierno por la vía electoral no solamente mienten, sino que además embellecen el régimen del capitalismo. Hay que decirle la verdad al pueblo, por elección y la izquierda nunca va a llegar al gobierno. Si solo se puede lograr un gobierno obrero y popular sobre la base de una gran movilización nacional del pueblo que imponga un gobierno
contra la voluntad de las clases dominantes, no dentro del régimen de las clases dominantes, ni dentro de las reglas del juego de las clases dominantes. Entonces todo lo que están diciendo estos grupos y la campaña de los comités por Miriam Bregman es una verdadera vergüenza, una mentira reformista de grupos que están desesperados por ver cómo logran tener más diputados, más concejales, más ingresos de dinero, para digamos, desarrollar su estrategia reformista y tratar de llevar al activismo un sector de la vanguardia obrera y popular en la Argentina a la creencia de que por esa vía se puede lograr algún cambio, cosa que nosotros denunciamos que es falso. Por esa vía no se va a lograr ningún cambio. Millones se van a seguir absteniendo y llamando al voto en blanco o nulo en este país, en las próximas elecciones ganará alguno de los partidos tradicionales, ya sea el peronismo o la Libertad Avanza, que son los únicos que pueden ganar en el marco del fraude que significa el régimen democrático burgués. Daniel, para ir cerrando, para lograr esa movilización que derroque a los gobiernos capitalistas, imponga un gobierno obrero y popular que tome las medidas necesarias para terminar con el hambre del pueblo, ¿cuál es la forma primera de organizarse? Porque hay algo en esa propuesta de Izquierda Socialista, por ejemplo, de formar comité de campaña. Puede ir por ahí, formar equipo, formar asamblea, no sé, puede ir por esos lados, o vos cómo lo ves, para llegar a esa gran movilización, porque si no queda ahí como en el aire. Para llegar a esa gran movilización lo que necesita es cualquier forma organizativa, pero que sea independiente de las clases dominantes. Claro. Ese es y la estrategia de las clases dominantes. Los comités por Miriam Bregman no sirven porque son una estrategia dentro del régimen de la clase dominante. Entonces eso no sirve para nada. Lo que necesitamos son que surjan agrupaciones que sean independientes del peronismo. En la clase obrera, el pueblo, los demás. Y eso está comenzando a suceder. El pueblo empieza a movilizarse por fuera del peronismo. Y esto es lo que tenemos que prestar atención. Porque hay un derrumbe de la burocracia sindical, hay un derrumbe del peronismo que es explícito, claro, y está comenzando a surgir un nuevo activismo, tanto en el terreno del movimiento estudiantil como en el terreno del movimiento sindical. Tenemos que tener paciencia, pero comienza a suceder eso, no solo en Argentina, en todo el mundo. Entonces la cuestión es la independencia de clase. Nosotros ayer decíamos, sí, es muy importante la movilización de las mujeres, pero con independencia, es decir, con independencia del Estado capitalista, independencia de los partidos políticos capitalistas. Ir detrás de los partidos políticos capitalistas o atrás de Cristina Kirchner no sirve para nada. O sea, eso es continuar fortaleciendo a un aparato que ya vemos. Por eso el asesino de Agostina era un militante del PJ, es decir, un aparato que está profundamente vinculado a la trata, al narcotráfico y todas las cosas que son una amenaza contra el pueblo y sobre todo contra los derechos de la mujer. Entonces, ir detrás de esas candidaturas de las clases dominantes no sirve para nada. Lo que hay que hacer es abrirse de eso y pelear por la independencia de clase, y eso es lo que nosotros estamos impulsando. La organización desde abajo, pero con independencia de clase y de todos esos partidos. Es un salto histórico, ese sí es un verdadero movimiento histórico, porque significaría romper con 70 años de dominio del peronismo sobre la clase obrera y el pueblo que se está derrumbando, y ese es el momento que estamos viviendo. Esa transición entre algo que se está muriendo y algo nuevo que está surgiendo y que llevará tiempo, no mucho, pero que va a empezar a surgir inevitablemente. Bien, Daniel, muchísimas gracias, muy clara tu columna de hoy. Interesante, da para seguir hablando, pero bueno, se terminó el tiempo. Lo seguiremos dentro de 15 días. Un abrazo a vos y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias y nos vemos en 15 días. Chao, gracias.